Nunca, en 30 años observando la gestión estadounidense de las crisis, había visto la combinación específica de factores a la que Washington se enfrenta ahora en el estrecho de Hormuz. Irán ha capturado un buque de Estados Unidos en aguas internacionales. La tripulación se encuentra bajo custodia iraní. El reloj que comenzó a correr en el momento en que las lanchas rápidas del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica rodearon esa embarcación y ordenaron a su tripulación obedecer ya marca 53 minutos y sigue avanzando. Y la decisión que la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de Estado están tomando en este mismo momento, bajo condiciones de máxima presión y mínima información, definirá el rumbo de esta confrontación y de todo lo que ocurra a continuación. Quiero ser muy preciso cuando afirmo que Washington tiene una hora para responder, porque la forma de entender ese plazo es fundamental para comprender la arquitectura de presión que Irán ha construido deliberadamente alrededor de este momento. La ventana de una hora no es un plazo arbitrario, no es una cifra inventada por los responsables estadounidenses de gestionar la crisis para organizar sus deliberaciones internas. Es el calendario operativo que los planificadores estratégicos iraníes incorporaron a esta incautación porque entienden el proceso estadounidense de toma de decisiones en situaciones de crisis lo suficientemente bien como para saber que 60 minutos constituyen exactamente el periodo en el que la presión política interna para responder de manera visible se vuelve imposible de gestionar sin actuar y al mismo tiempo lo suficientemente corto como para impedir que el proceso interinstitucional que normalmente produce respuestas estadounidenses medidas y cuidadosamente evaluadas complete todo su ciclo antes de que la presión obligue a tomar una decisión. Irán no capturó un buque estadounidense porque calculó mal la respuesta de Estados Unidos. Lo hizo porque ha calculado esa respuesta con un nivel de precisión que debería preocupar a todos los responsables de gestionar crisis en Washington, y estructuró esa ventana de presión de 60 minutos porque sabe exactamente el efecto que produce sobre el proceso de toma de decisiones estadounidense. Durante los próximos 40 minutos responderé 4 preguntas que definen este momento con la honestidad operativa que exige. Primero, ¿qué ocurrió exactamente en el estrecho de Hormuz? ¿Y por qué el tipo de buque capturado, el lugar exacto donde fue interceptado y el momento elegido para la operación revelan una lógica estratégica mucho más profunda que un simple acto de agresión iraní? Segundo, ¿cuáles son realmente las opciones de Washington durante los próximos 60 minutos? ¿Y por qué todas ellas están mucho más limitadas de lo que sugiere la retórica pública sobre la determinación estadounidense? Tercero, ¿cuál es el objetivo final de Irán con esta captura? ¿Y qué nos dice la arquitectura de presión construida alrededor de esa ventana de 60 minutos sobre el objetivo estratégico más amplio para el que fue diseñada esta operación? Y cuarto, cuando esta hora concluya y se haya tomado una decisión, ¿cómo será el Golfo en las horas y los días posteriores? ¿Y quién controlará realmente la escalada a partir de ese momento? Si siguen este canal porque ofrece un análisis que va más allá de lo que presenta la cobertura convencional, suscríbanse ahora y acompáñenme durante este análisis completo. Denle me gusta. Compartan este contenido con cualquiera que quiera comprender lo que realmente está ocurriendo más allá de los titulares y dejen su valoración en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Ahora analicemos todo esto en profundidad. La captura de un buque estadounidense en el estrecho de Hormuz no es un hecho aislado. Se produce dentro de un contexto operativo, un marco estratégico y un calendario de crisis que los planificadores iraníes construyeron cuidadosamente. Los detalles específicos de lo ocurrido durante la última hora en el estrecho, el buque elegido, el lugar de la captura, la fuerza empleada y el mensaje transmitido a la tripulación no son circunstanciales.
constituyen el contenido operativo de una comunicación estratégica dirigida no solo a Washington, sino también a todos los gobiernos del mundo que observan el desarrollo de esta confrontación. El buque capturado es un barco estadounidense de apoyo militar. No es un buque de guerra en el sentido convencional, pero desempeña una función dentro de la arquitectura operativa naval estadounidense en el Golfo que hace que su captura tenga una importancia operativa que va mucho más allá de su tamaño o de su armamento. Se trata de una embarcación cuya presencia en el estrecho era conocida, cuyo itinerario era predecible y cuya captura, precisamente en el punto donde las lanchas rápidas iraníes la rodearon, plantea a Washington un problema de recuperación considerablemente más complejo que el que supondría la captura de un buque comercial. El lugar donde se produjo la captura constituye el primer elemento de esa comunicación estratégica. Irán no capturó este buque en aguas territoriales iraníes, donde el marco jurídico y diplomático se habría centrado automáticamente en un debate sobre los derechos de navegación y las reclamaciones de soberanía de Irán. Lo capturó en el Corredor Internacional de Tránsito, el canal de navegación donde el derecho de paso en tránsito, establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se aplica sin excepción. Irán capturó un buque estadounidense en aguas donde esa embarcación tenía un derecho legal inequívoco a operar. La elección de ese lugar no refleja desconocimiento del derecho internacional. Irán comprende perfectamente el derecho marítimo internacional. La decisión de llevar a cabo esta operación en el Corredor Internacional de Tránsito, en lugar de hacerlo en aguas disputadas, constituye una señal deliberada de que su disposición a ejercer control físico sobre el estrecho de Hormuz no está limitada por los marcos jurídicos creados por la comunidad internacional para regular los derechos de tránsito. Es una declaración de que el control operativo de Irán sobre el estrecho de Hormuz es una realidad física que está dispuesto a imponer, independientemente de lo que establezca el marco legal sobre quién tiene derecho a navegar por esas aguas. La fuerza utilizada durante la captura constituye el segundo elemento de la comunicación estratégica. Las lanchas rápidas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las pequeñas embarcaciones de alta velocidad que durante décadas han sido la principal herramienta de las operaciones iraníes de hostigamiento marítimo en el Golfo, rodearon el buque estadounidense mediante una aproximación coordinada desde múltiples direcciones al mismo tiempo. La coordinación del acercamiento, el cierre simultáneo desde distintos ángulos que impidió cualquier maniobra evasiva y la rapidez con la que abordaron la embarcación y tomaron el control reflejan un nivel de planificación y de preparación que va mucho más allá de una respuesta improvisada ante una oportunidad inesperada. Esta operación fue planificada. Las embarcaciones seleccionadas, la geometría de la aproximación, la secuencia del abordaje y los protocolos de comunicación utilizados para ordenar a la tripulación estadounidense que obedeciera, demuestran una operación desarrollada, ensayada y ejecutada en el momento elegido por Irán contra un objetivo que sus servicios de inteligencia llevaban siguiendo el tiempo suficiente como para preparar todos los detalles del plan operativo. El mensaje transmitido a la tripulación estadounidense constituye el tercer elemento de esa comunicación estratégica. La orden emitida por las fuerzas iraníes para exigir el cumplimiento fue comunicada en inglés por personal claramente preparado para esa interacción, utilizando un lenguaje preciso sobre lo que se exigía y sobre las consecuencias de cualquier negativa. Ese nivel de precisión y preparación indica que toda esa interacción había sido planificada con antelación. Irán sabía exactamente lo que iba a decir a la tripulación estadounidense incluso antes de que las lanchas rápidas abandonaran su base. El plazo de 60 minutos que Irán comunicó a Washington a través de canales diplomáticos discretos
Pocos minutos después de completarse la captura, constituye el cuarto elemento y el más importante desde el punto de vista operativo de toda esta comunicación estratégica. Un gobierno que captura un buque y acto seguido comunica un plazo de respuesta a la otra parte no está actuando impulsivamente, está ejecutando una operación deliberada de presión diseñada para alcanzar un objetivo específico. La ventana de 60 minutos es lo suficientemente corta como para impedir que el proceso interinstitucional estadounidense de gestión de crisis produzca su resultado habitual, una respuesta cuidadosamente estudiada, revisada desde el punto de vista jurídico y equilibrada entre la gestión inmediata de la crisis y el posicionamiento estratégico a largo plazo. Pero también es lo suficientemente larga como para generar la presión política interna que obliga a tomar una decisión antes de que ese proceso pueda completarse. Irán conoce el funcionamiento del proceso interinstitucional estadounidense porque lleva observándolo bajo presión durante más de 50 años. Sabe que 60 minutos producen decisiones adoptadas en condiciones que ese mismo proceso fue diseñado precisamente para evitar. La decisión que surja de esa ventana de presión tendrá más probabilidades de ser una reacción inmediata, más probabilidades de estar impulsada por la necesidad política de ofrecer una respuesta visible y menos probabilidades de tener en cuenta las consecuencias de segundo y tercer orden que un proceso de deliberación más amplio habría identificado. Eso es exactamente lo que Irán busca. Segunda parte, las opciones de Washington y por qué todas ellas están mucho más limitadas de lo que sugiere la retórica pública sobre la determinación estadounidense. Quiero hablar con claridad sobre algo que el discurso político estadounidense suele ocultar en momentos como este. La retórica sobre la firmeza estadounidense, el lenguaje de compromiso inquebrantable y de tolerancia cero frente a la agresión iraní que comenzará a escucharse desde funcionarios estadounidenses durante la próxima hora, no describe las opciones operativas realmente disponibles. Es una demostración política dirigida al público interno que guarda muy poca relación con lo que los mandos militares estadounidenses están comunicando realmente a la Casa Blanca acerca de lo que puede lograrse dentro de esa ventana de 60 minutos. Las opciones operativas disponibles para responder a la captura de un buque estadounidense en el estrecho de Hormuz pueden agruparse en tres grandes categorías. Cada una de ellas implica limitaciones y consecuencias que las declaraciones públicas sobre la firmeza estadounidense no suelen reconocer. La primera categoría consiste en una recuperación militar directa, es decir, que las fuerzas navales y de operaciones especiales de Estados Unidos lleven a cabo una operación física para recuperar el buque capturado y rescatar a la tripulación que se encuentra bajo custodia iraní. En teoría, esta es la opción que responde de manera más directa a la situación inmediata y la que transmite con mayor claridad que la captura ha generado consecuencias que Irán no deseaba. En la práctica, las limitaciones operativas de esta alternativa son tan importantes que cualquier evaluación honesta de su viabilidad debe reconocerlas de forma explícita. Los recursos navales estadounidenses con capacidad para ejecutar una operación de recuperación en el estrecho de Hormuz no están posicionados para intervenir de inmediato. El reposicionamiento de los grupos de ataque de portaaviones fuera del alcance de la amenaza de los misiles antibuque iraníes que ha caracterizado la postura naval estadounidense durante la actual confrontación significa que los medios necesarios para proporcionar cobertura aérea a una operación de recuperación no pueden llegar dentro del margen de tiempo que impone el plazo de 60 minutos. Las fuerzas de operaciones especiales, con capacidad para realizar una misión de recuperación marítima, necesitan preparación, planificación y un entorno operativo lo suficientemente favorable como para ejecutar la operación sin provocar bajas que transformen una misión de rescate en una crisis de rehenes mucho más peligrosa.
El propio estrecho no constituye un entorno operativo favorable para una fuerza de recuperación estadounidense. Las lanchas rápidas iraníes, las baterías costeras de misiles y la arquitectura escalonada de negación de acceso que Irán ha desarrollado a lo largo de la costa de Makran crean un escenario en el que una operación de recuperación ejecutada bajo presión de tiempo y con preparación insuficiente conlleva un riesgo considerable de escalar hacia una confrontación militar directa. Ese riesgo debe ser evaluado por los responsables de la Casa Blanca junto con el costo político que tendría no actuar. La segunda categoría consiste en ataques punitivos contra activos militares iraníes como respuesta a la captura, pero sin intentar recuperar directamente el buque y la tripulación. Golpear instalaciones costeras iraníes, bases navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria o la flota de lanchas rápidas demostraría que la captura tiene un costo para Irán sin recurrir a una operación de rescate por la fuerza. La limitación de esta opción es la misma que ha condicionado todas las decisiones estadounidenses de escalada durante esta confrontación. Los ataques punitivos contra objetivos militares iraníes podrían provocar una respuesta iraní contra el corredor de tránsito del estrecho de Hormuz, contra las bases militares estadounidenses desplegadas en la región y potencialmente contra la infraestructura energética de los socios de Estados Unidos en el Golfo. El escenario del cierre del estrecho de Hormuz, en el que Irán responde a una acción militar estadounidense, bloqueando físicamente el paso de los aproximadamente 21 millones de barriles de petróleo que atraviesan diariamente el estrecho, transformaría una confrontación militar bilateral en un acontecimiento económico de alcance mundial que afectaría a todos los países importadores de energía, independientemente de su posición política respecto al conflicto. Cada una de las opciones de ataque punitivo que los planificadores estadounidenses presentan en estos momentos a la Casa Blanca incluye una evaluación de la probabilidad de que Irán responda escalando hacia ese escenario de cierre del estrecho de Hormuz. Y esa probabilidad no es cero, ni siquiera puede considerarse cómodamente baja. Es precisamente esa cifra la que está haciendo que el proceso de toma de decisiones avance con cautela. La tercera categoría consiste en la vía diplomática dentro de la presión impuesta por la ventana de 60 minutos. Esto implica comunicarse mediante canales discretos, intermediarios o cualquier mecanismo diplomático disponible entre Washington y Teherán para abrir espacio a una solución negociada de la captura sin recurrir a la fuerza militar. La limitación de esta opción es al mismo tiempo política y operativa. Desde el punto de vista político, cualquier administración estadounidense que responda a la captura de un buque estadounidense iniciando negociaciones en lugar de recurrir a la acción militar bajo un ultimátum iraní de 60 minutos, afrontará una reacción interna que presentará esa decisión como una capitulación, independientemente de cuál sea el resultado real de esas conversaciones. La imagen de negociar bajo un plazo impuesto resulta, a efectos políticos, prácticamente idéntica a la de aceptar un ultimátum. Y en el entorno político estadounidense actual, esa percepción tiene un costo que los responsables de la decisión conocen perfectamente. Desde el punto de vista operativo, la ventana de 60 minutos no fue diseñada para permitir que un proceso diplomático discreto produzca un resultado. Fue diseñada precisamente para ser demasiado corta como para que ese proceso pueda funcionar. Irán no concedió a Washington 60 minutos porque esperara que pudiera alcanzarse una solución negociada en ese tiempo. Concedió 60 minutos porque sabe que ese plazo obliga a tomar una decisión bajo condiciones que hacen más probables los peores desenlaces, independientemente de cuál sea la opción elegida. Tercera parte. El objetivo final de Irán. Lo que realmente pretende conseguir esta captura. Quiero abordar directamente un aspecto que, en mi opinión, gran parte de la cobertura convencional presentará de forma incompleta. Es muy probable que esta captura sea descrita simplemente
como una provocación iraní, un acto de agresión que exige una respuesta sin plantear la pregunta que realmente importa para comprender lo que está ocurriendo. ¿Qué intenta conseguir Irán? Ningún aparato militar captura embarcaciones extranjeras en aguas internacionales sin un objetivo estratégico concreto que esa operación esté destinada a servir. El riesgo operativo de capturar un buque estadounidense, la certeza de que habrá algún tipo de respuesta por parte de Washington, las consecuencias políticas internas e internacionales y el riesgo de escalada presente en todos los escenarios posteriores representan costos demasiado elevados para una simple demostración de agresividad sin beneficios estratégicos. Irán ha aceptado esos costos porque considera que esta operación le proporciona ventajas estratégicas que compensan esos riesgos. La primera ventaja estratégica es el efecto demostrativo. Irán acaba de demostrar a todos los gobiernos que siguen esta confrontación que está dispuesto a ejercer un control físico sobre el estrecho de Hormuz hasta el punto de capturar activos militares estadounidenses en aguas internacionales. Las fases anteriores de esta confrontación demostraron la capacidad iraní para realizar ataques de precisión, su capacidad con misiles antibuque y su disposición a soportar presión militar estadounidense sin hacer concesiones estratégicas. Esta captura añade un nuevo elemento a ese historial. Demuestra que la disposición de Irán a enfrentarse directamente a la presencia militar estadounidense en el estrecho llega hasta acciones que evaluaciones anteriores consideraban umbrales que el cálculo estratégico iraní no estaría dispuesto a cruzar. Cada umbral que Irán cruza sin sufrir la respuesta que supuestamente debía impedir ese paso hace que el siguiente umbral resulte más fácil de calcular y asumir. La segunda ventaja estratégica es la presión que esta operación genera sobre el proceso de toma de decisiones estadounidense. La ventana de 60 minutos no constituye únicamente un plazo para gestionar la crisis inmediata. Es también una prueba del funcionamiento del sistema de toma de decisiones de Washington bajo condiciones de máxima presión y mínimo tiempo de preparación. La respuesta que Estados Unidos produzca durante la próxima hora, sea cual sea, revelará información sobre su proceso de gestión de crisis que los planificadores estratégicos iraníes incorporarán a cualquier futura operación de presión. Si Washington responde militarmente, Irán conocerá el nivel exacto en el que la presión política interna estadounidense supera la cautela estratégica impuesta por el riesgo de un cierre del estrecho de Hormuz. Si Washington opta por la vía diplomática, Irán confirmará que la arquitectura de presión basada en el plazo de 60 minutos produce exactamente el resultado para el que fue diseñada. Cualquiera de los dos resultados aporta información útil. La tercera ventaja estratégica es el margen de negociación que crea para cualquier conversación posterior. Una tripulación estadounidense bajo custodia iraní constituye un instrumento de presión que ni las declaraciones diplomáticas, ni las sanciones económicas, ni las demostraciones militares pueden igualar. Personas retenidas generan presión política sobre el gobierno al que pertenecen para lograr su liberación y al mismo tiempo crean presión sobre el gobierno que las mantiene detenidas para obtener las máximas concesiones posibles antes de poner fin a esa situación. Irán ha utilizado anteriormente este mecanismo de presión. Conoce perfectamente cómo funciona dentro del sistema político estadounidense y sabe que una administración estadounidense inmersa en cálculos electorales o legislativos difícilmente podrá sostener durante un periodo indefinido el costo político de mantener a ciudadanos estadounidenses bajo custodia iraní sin aceptar condiciones que permitan resolver la situación. Esta captura no constituye principalmente una operación militar, es una operación política ejecutada mediante medios militares. Su verdadero objetivo no es conservar indefinidamente el control del buque. Su objetivo
es crear las condiciones necesarias para una negociación en la que Irán participe desde una posición de ventaja que antes no poseía. Cuarta parte. Cuando expire esta hora, ¿cómo será el Golfo y quién controlará realmente la escalada? Mi evaluación sobre la siguiente fase de esta confrontación me obliga a señalar algo que tanto la retórica pública estadounidense como la iraní tenderán a ocultar. Ni Washington ni Teherán controlan realmente la escalada a partir de este momento en la forma que sus respectivos discursos públicos pretenden transmitir. Washington no la controla porque cualquiera de las opciones disponibles implica riesgos de escalada cuya evolución dependerá de decisiones iraníes que Estados Unidos no puede prever con absoluta certeza. Teherán tampoco controla completamente la escalada, porque el sistema político interno de Estados Unidos terminará produciendo una respuesta impulsada por factores que los planificadores iraníes pueden influir, pero nunca modelar por completo. Lo que ambas partes están gestionando en realidad no es la escalera de la escalada en sí, sino la percepción de quién la controla, y esa gestión de percepciones será el verdadero campo de competencia estratégica durante las próximas 24 horas. El escenario que observan con auténtica preocupación todos los analistas de los mercados energéticos, los ministerios de Asuntos Exteriores de los estados del Golfo y las principales naciones importadoras de energía es el escenario del cierre del estrecho de Hormuz, es decir, el escenario en el que la respuesta que Washington adopte durante la próxima hora provoque una decisión iraní de bloquear físicamente el corredor de tránsito del estrecho mediante minas, misiles y recursos navales desplegados a lo largo de la costa de Makran específicamente para ese propósito. Quiero ser honesto respecto a la probabilidad de ese escenario, porque la cobertura convencional oscilará entre descartarlo como una simple amenaza iraní o presentarlo como algo inevitable, y ninguna de esas posturas resulta útil para un análisis serio. El cierre del estrecho de Hormuz también impondría costos importantes a Irán, y sus planificadores estratégicos son plenamente conscientes de ello. Las consecuencias económicas mundiales de un cierre afectarían con especial intensidad a las importaciones energéticas de China e India, poniendo bajo presión las relaciones de las que Irán depende para su propia supervivencia económica frente al régimen de sanciones. Un cierre del estrecho que perjudique gravemente a la economía china también reduciría la disposición de Pekín a asumir el costo diplomático de respaldar las posiciones iraníes en los foros internacionales. Irán lo sabe, pero también sabe que la amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz constituye el instrumento de presión más poderoso de todo su arsenal estratégico y que demostrar su disposición a utilizarlo, incluso asumiendo costos propios, es precisamente lo que otorga credibilidad a esa amenaza.